A ver, entonces, entonces lo que íbamos a hacer es, íbamos a empezar la clasificación de transformaciones de Möbius. Entonces, a ver, nada más para repasar, teníamos, ¿qué teníamos? Pues teníamos que, yo tenía una transformación de Möbius M con, ok, bueno, eran dos cosas, ¿no? Una que era la idea de cambio de coordenadas y la idea de qué les pasaba a los puntos fijos de la transformación cuando yo hacía un cambio de coordenadas, ¿no? Eso era lo que íbamos a usar. Entonces, primero yo tenía una transformación de Möbius M y otra transformación que le iba a llamar el cambio de coordenadas, ¿no? Entonces yo podía construir una transformación M gorro a partir de esta composición de transformaciones de Möbius, ¿no? En la inversa de N compuesta con M compuesta con N otra vez. A esto le íbamos a llamar el cambio de coordenadas, donde pues, esta podía ser cualquier transformación de Möbius y ya después íbamos a utilizar una en específico, una que nos sirviera. Y bueno, teníamos el siguiente teorema, ¿no? Que yo tenía una transformación de Möbius con donde P era algún punto fijo de la transformación. Entonces, la imagen del punto bajo el cambio de coordenadas, esto era un punto fijo de la transformación M gorrito, ¿no? Esa era una cosa que íbamos a utilizar más adelante. Entonces, bueno, la clasificación la íbamos a empezar suponiendo que íbamos a tomar una transformación de Möbius con dos puntos fijos que pues, les íbamos a llamar Z1 y Z2, ¿no? Luego el cambio de coordenadas que íbamos a utilizar pues iba a ser una transformación N donde el primer punto fijo lo mandaras a cero y el segundo punto fijo pues lo mandaras a infinito, ¿no? Y esta transformación pues es la que hace esa chamba, ¿no? O sea, porque pues cuando tú evalúas Z1 lo de arriba es cero y pues la imagen del Z1 es cero. Cuando evalúas Z2 pues lo de abajo es cero y entonces la imagen es el infinito. Ajá. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que cero e infinito iban a ser los puntos fijos de la transformación M gorrito, ¿no? De la conjugada o del cambio de coordenadas. Sí, de la transformación ya conjugada con la transformación N, ¿no? O sea, M gorrito iba a tener a cero y a infinito como puntos fijos. Entonces, bajo esta hipótesis de que M gorrito de cero era igual a cero y M gorrito de infinito es infinito, yo podía concluir que la transformación M gorrito de Z es simplemente multiplicar un número complejo por Z, ¿no? Aquí está la deducción, ¿no? Porque si M gorrito de Z es cero, pues entonces 20D es cero y eso implica que B es cero. Y si M gorrito de infinito es A entre C y eso tiene que ser infinito, pues eso quiere decir que C tiene que ser infinito, ¿no? Digo, tiene que ser cero, perdón. Y con eso ya concluíamos que M gorrito de Z, pues era A entre D por Z, pero pues esto pues simplemente es un número complejo, entonces yo puedo decir que M gorrito de Z es alfa por Z, ¿no? Ok. Ajá. Ujú. Entonces, bueno, las transformaciones con dos puntos fijos bajo este cambio de coordenadas tienen una expresión de esta forma, ¿no? Eso es lo que concluimos. Y ahora lo que íbamos a decir es, bueno, vamos a desmenuzar esta transformación de Möbius dependiendo de cómo es este numerito de aquí. Si ajá, a partir de aquí aparecen todos estos casos. O sea, si este numerito es un número real, donde digamos esta cosa es una homotecia, entonces pues eso va a ser un caso. Y ahí parece voy a tener un tipo de transformación de Möbius. Si este numerito es un complejo unitario, pues entonces la M gorrito es una rotación y esa va a ser, y eso me va a decir que la M es otro tipo de transformación de Möbius y finalmente, pues cuando el numerito alfa sea un complejo que no sea ni, bueno, un complejo que no esté ni en el círculo unitario, ni tampoco sea un número real, pues entonces esa va a ser otra transformación de Möbius. O sea, bueno, eso va a decir que la M original es otro tipo de transformación de Möbius. Entonces, bueno, antes de pasar a analizar estos casos, hay que ver
hay que ver qué onda con esto, que esto fue lo último ya que les dije, ¿no? Eh, visualmente, geométricamente, cómo se puede interpretar esto del cambio de coordenadas y para qué nos va a servir. Ujú. Entonces, a ver. Entonces, a ver, ya lo último que les dije fue, consideremos, a ver, yo tengo mi transformación original M y tengo sus dos puntos fijos que son Z1 y Z2, ¿no? Yo me voy a fijar en el cambio de coordenadas N, que a Z1 pues, lo manda a 0 y al Z2 pues, lo manda al infinito, ¿no? Y entonces, ya aquí, digamos, con el cambio de coordenadas, yo me voy a fijar en la familia de circunferencias moradas que tengan centro en el 0, ¿no? Que pues, son todas estas circunferencias moradas. Y me voy a fijar también en las rectas que van a pasar por el 0, ¿no? Entonces, entonces son todas las rectas azules, ¿no? De esta forma, pues se me genera una especie de cuadrícula formada por circunferencias concéntricas en el 0 y rectas que pasan por el 0, ¿no? Entonces, cuando yo aplico la transformación de Möbius n a la menos 1, ¿qué pasa con las azules? Pues las azules son circunferencias generalizadas que pasan por el 0 y por el infinito, ¿no? La transformación n a la menos 1 me va a mandar el 0 a z1 y el infinito me lo va a mandar a z2. Entonces, como las transformaciones de Möbius mandan círculos generalizados en círculos generalizados, pues entonces estas rectas tienen que ir a dar las rectas perdón, a círculos generalizados que pasen por el Z1 y Z2, ¿no? Entonces, pues vamos a tener, por ejemplo, la recta que pasa por estos dos y también vamos a tener pues, todos los círculos que pasan por estos dos puntos, ¿no? Todas las rectas que pasen por el 0 se van a mapear bajo la inversa de n en círculos que pasen por por los dos puntos fijos de la transformación original. Y todas las circunferencias moradas, como son ortogonales, o sea, una de estas circunferencias moradas es ortogonal a cualquier línea recta que pase por el centro de la circunferencia, que es el 0, ¿no? Entonces, todas las circunferencias moradas se van a mapear bajo la inversa de la n en circunferencias que van a ser ortogonales a esta familia de circunferencias azules que provienen de las rectas que pasan por el 0. Entonces, esta cuadrícula de aquí se mapea en esta cuadrícula de aquí, ¿no? Es lo que yo quería señalar. Entonces, a ver, vamos a escribir un par de propiedades que tienen estas familias de circunferencias y pues las vamos a utilizar, ¿no? Entonces, a ver, primero, las circunferencias. A ver, otra cosa. A ver. A ver, por ejemplo, tomemos esta circunferencia morada. Esta circunferencia morada, cuando yo invierto, ¿quién es el inverso del 0 bajo esta circunferencia morada? Hola, ¿están ahí? Bueno, bueno, ¿sí me escucharon o no? ¿Del inverso de cuál circunferencia? El 0, ¿cuál es el inverso del 0 bajo invertir sobre alguna de las moradas? El infinito, ¿no? Y al revés también, ¿no? Sí, Entonces, por el principio de simetría, ¿cuál va a ser el inverso de Z1 con respecto de esta de aquí? pues Z2. Ajá, y al revés también, ¿no?
Sí. Entonces, esa es una propiedad que aquí es muy obvia, pero bueno, ya cuando la traduces acá, pues lo que nos dice es que todas las circunferencias moradas tienen la propiedad de que Z1 y Z2 son inversos con respecto de ellas, ¿no? O sea, esta circunferencia, cuando tú inviertes Z1, obtienes Z2. Esta circunferencia, cuando tú inviertes Z1 con respecto de ella, obtienes Z2. Esta circunferencia, cuando tú inviertes Z1 con respecto de ella, obtienes Z2, ¿no? Entonces, a ver, es lo que quiero escribir aquí. Entonces, a ver, las circunferencias. A ver, primero, las circunferencias azules y las circunferencias azules son circunferencias generalizadas que pasan por Z1 y Z2, ¿no? 2. Las circunferencias moradas son ortogonales a las azules. Y 3. Z1 y Z2 son inversos a cualquier familia, perdón, no, perdón. Son inversos con respecto de cualquier circunferencia morada. Ok. A ver, entonces lo que vamos a hacer ahorita es, como ya les había dicho, analizar estos 3 casos de aquí arriba, estos 3, y vamos a ver, dependiendo de cómo son estos números alfa, vamos a ver, dependiendo de cómo es ese número, cómo es la transformación aquí de este lado. Ok, entonces a ver, vamos a pasar para acá. A ver, entonces, a ver, no me acuerdo cuál es el primer caso que estudiamos en las notas, entonces déjenme las abro y sirve que aprovecho para, para recortar el dibujo que voy a utilizar. Ujú. Las primeras son las elípticas, ok. A ver, entonces, recortar. A ver, entonces, a ver, ahorita que no hemos escrito nada, vamos a aprovechar que tenemos aquí este dibujo.
No, bueno, no lo voy a hacer tan grande porque si no, no va a caber nada. Entonces, a ver, las transformaciones elípticas. Entonces, las elípticas van a ser cuando m gorro de z es igual a alfa por z y donde alfa es un punto del círculo unitario. O sea, aquí atrás sería este caso de aquí, ¿no? Este caso de aquí, el caso que yo puse como caso 2. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues a ver, si alfa 1, o sea, si m gorro de z es multiplicar un complejo del círculo unitario por z, entonces es una rotación. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿O no? ¿Sí, no? Entonces, si la m gorro es una rotación, ok. Si la m gorro es una rotación, esto es eso que quiere decir. Vamos a regresar a este dibujo de acá, ¿no? Si la m gorro es una rotación, o sea, digamos, si la transformación m gorro es una rotación, es decir, a un punto en un círculo morado, pues yo, como estoy rotando alrededor del cero, pues lo voy a mandar a otro punto dentro del mismo círculo morado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los bajo cuando la m gorro es una rotación, entonces las moradas son invariantes bajo la m gorro, ¿no? En este lado en esta parte una vez que hago el cambio de coordenadas, si yo estoy diciendo que la m gorro es una rotación, entonces las moradas van a ser invariantes con respecto de la transformación m gorro. ¿Sí? Pues porque las curvas invariantes de la rotación pues son circunferencias que tienen centro en el centro de la rotación. Y las azules se van a mapear en otras rectas azules, ¿no? O sea, si yo tengo esta azul y yo le aplico la rotación, pues esta azul se va a mapear en otra azul, ¿no? Las moradas son invariantes y las azules, digamos que se intercambian entre ellas, ¿no? Se permutan entre ellas. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok. Entonces, ok. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, suponiendo que yo estoy rotando en esta dirección, que es lo que estoy diciendo aquí con este dibujo, suponiendo que estoy rotando en esta dirección, cuando yo regrese el cambio de coordenadas, digamos aquí, estoy dando vueltas aquí alrededor del cero, ¿no? Cuando yo regrese el cambio de coordenadas, lo que va a pasar es que si las moradas son invariantes y las azules se permutan entre sí, entonces de este lado, en la transformación original, pues yo voy a estar dando vueltas sobre las circunferencias moradas, ¿no? Alrededor de los puntos Z1 y Z2, donde las moradas van a ser invariantes con respecto de la M y las azules se van a permutar entre sí. Y eso es lo que dice este dibujo de aquí, ¿no? O sea, de este lado estoy dando vueltas alrededor del cero y también estaría dando, lo que pasa es que aquí pues no pues por cómo no nos podemos imaginar el punto al infinito, pero al estar dando yo vueltas alrededor del cero, también estaría dando vueltas alrededor del infinito. Entonces estoy dando vueltas alrededor del cero y de infinito, y eso sería equivalente a estar dando vueltas alrededor pues, de Z1 y de Z2, ¿no?
¿Cómo ven? ¿Puedes repetir aquello de dar vueltas alrededor de cero y de infinito y cómo se mapean con el cambio de coordenadas? Sí, voy. Entonces, estas transformaciones de Mobius elípticas van en circunferencias generalizadas en circunferencias generalizadas, ¿no? Sí, bueno, o sea, cualquier transformación de Möbius hace eso. Sí. Ajá. Las que son las que son elípticas corresponden al caso, a este caso de aquí, ¿no? O sea, yo tengo una transformación de Möbius con dos puntos fijos. Hago el cambio de coordenadas y me queda una transformación de este estilo. Si alfa es un punto en el círculo unitario, entonces la M gorrito es una rotación. Si la M gorrito es una rotación, a ver, creo que hay otro dibujo que me puede servir más. A ver, espérenme tantito. Creo que sí. Ajá, sí, aquí está. A ver, voy a recortar un dibujo más para... Creo que este dibujo me va a servir más para lo que le estoy diciendo ahorita. A ver, esto es, digamos, lo mismo que estaba pasando en el otro dibujo, pero ya suponiendo que la M gorro es una rotación, ¿no? A ver, aquí estoy, ¿no? Esta es la misma situación que los había hecho hace rato. O sea, es esta misma situación de atrás, pero suponiendo ya que la transformación M gorro es una rotación, ¿no? Entonces, a ver, aquí suponiendo que la M gorro es una rotación, entonces todas estas circunferencias moradas, bueno, aquí ya no son moradas, ¿no? Aquí son de distintos colores, pero es que, bueno, ahorita no se fijen en los colores de estas, ¿no? Eso no, ahorita no importa tanto. Pero bueno, todas estas eran las que eran moradas en el dibujo anterior. Si es una rotación, pues entonces todas estas son invariantes bajo la transformación M gorro, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Y todas las rectas que pasen por el cero, o sea, si yo tengo una recta que pasa por el cero y le aplico la M gorro, pues entonces esta, o sea, que es una rotación, entonces esta recta que pasa por el cero, pues va a ir a dar a otra recta que pase por el cero, ¿no? Entonces pasa lo que les estoy diciendo. Estas moradas son invariantes bajo la M gorro y las azules se intercambian entre ellas, ¿no? O sea, un azul, una de estas que pasa por el centro, va a dar a otra que pasa por el centro, ¿no? O sea, simplemente tengo una recta que pasa por el centro, cuando la roto, pues obtengo otra recta que pasa por el centro. Entonces, a ver, ¿eso está claro? ¿Sí o no? Bueno. ¿Los demás qué dicen? Sí, prof. Ok, bueno, ¿quién preguntó hace rato? ¿Fuiste tú, Raimundo? Sí, Ok, pero ¿y qué fue lo que preguntaste? de cómo se interpretaba el cambio de coordenadas parece que con la transformación. Ok, entonces a ver, supón, por ejemplo, que esta circunferencia, a ver, la roja, no, sí, la morada, ¿no? Esta rosita de aquí, perdón. Esta rosita, pues va a dar a esta rosita de aquí.
Supongamos eso. Entonces, si yo me tomo un punto sobre esta rosita y le aplico la transformación M gorro, pues voy a dar a otro punto dentro de esta circunferencia rosita, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me tomo un punto dentro de esta circunferencia rosita, cuando yo le aplique la M original, pues voy a caer dentro de esta circunferencia rosita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las transformaciones respetan círculos en círculos, entonces como este punto va a dar, perdón, como este círculo va a dar a este círculo, pues entonces los puntos de este círculo se van a mapear en puntos de este círculo, ¿no? Pues cuando yo le aplique la transformación original a puntos de este círculo, pues voy a obtener puntos de este círculo, ¿no? Por eso la rotación aquí, o sea, dar vueltas alrededor de este punto sobre puntos de esta circunferencia va a ser lo mismo que dar vueltas alrededor de Z1 sobre la circunferencia rosita que satisface lo que les dije hace rato de que Z1 y Z2 son inversos con respecto de ella, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Raimundo? Sí, ya me quedó claro. Entonces, las azules, por cómo se mantienen las circunferencias generalizadas, pues van a girar. Bueno, en el caso de que del círculo normal, pues giran sobre, es como si giran sobre el cero, ¿no? Que es Z2, pero en la bajo la transformación. Ok. Sí. O sea, ajá, es que aquí, por como estoy diciendo, o sea, aquí en esta situación, las circunferencias tienen distintos colores porque, un comentario que voy a hacer más adelante, pero ahorita solamente quiero que vean eso, ¿no? O sea, que aquí estoy dando vueltas alrededor del cero y eso quiere decir, pues eso yo lo puedo interpretar como que estoy dando vueltas alrededor de Z1, ¿no? Y eso también, es que para eso hubiera estado también bien ver las imágenes saber cómo se interpretan las transformaciones en la esfera. Porque, a ver, así rápidamente, no sé si se acuerdan que ya les había comentado que cuando yo agarraba al plano complejo y le agregaba un punto, eso lo podía interpretar como una esfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es el cero y este es el infinito en la esfera, ¿no? Entonces, cuando yo estoy dando vueltas alrededor del cero, ¿no? O sea, si yo me tomo una circunferencia que tenga sobre la esfera, una circunferencia en la que estoy dando vueltas alrededor del cero, pues en realidad también estoy dando vueltas alrededor del infinito, solamente que estoy más lejos de. Entonces, aquí, en este caso, pues cuando estoy dando vueltas alrededor del cero, si lo estoy pensando en el plano complejo extendido, eso también se puede interpretar como que estoy dando vueltas también alrededor del infinito. Por eso, la transformación original se ve así, ¿no? Como que primero estoy dando vueltas alrededor del cero, hacia acá, pero luego cuando las circunferencias ya están del otro lado, las circunferencias, las circunferencias que realizan esto que les digo de que Z1 y Z2 son inversos con respecto de ellas, entonces ahí ya empiezo a dar vueltas también alrededor de Z2, ¿no? Alrededor del otro punto fijo. A ver, pero ¿cómo es bueno, ok, ahorita les digo eso. Es que les iba a explicar por qué están de diferentes colores aquí las circunferencias, pero primero quiero que quede clara esa idea, ¿no? Si estoy dando vueltas aquí alrededor del cero, eso va a ser equivalente a que voy a estar dando vueltas alrededor de Z1, o bueno, más bien, aquí voy a estar dando vueltas alrededor del cero sobre estas circunferencias que son concéntricas en el cero, ¿no? Como estas circunferencias van a dar a las circunferencias estas, que en el otro dibujo eran moradas, o sea, van a dar a estas, a esta, a esta, a esta, a esta y a esta. Entonces, la transformación original es simplemente mover puntos de las circunferencias estas dentro de sí mismas, ¿no? O sea, esto es como una especie de rotación, entre comillas, porque no, o sea, es como una especie de rotación alrededor de estos dos puntos, ¿no? O sea, porque aquí estoy dando vueltas alrededor de este punto, o sea, aquí con esta también estoy dando vueltas alrededor de este punto, aquí con esta también estoy dando vueltas alrededor de este punto, y luego cuando ya paso estas circunferencias de aquí, ya estoy dando vueltas alrededor de este punto, ¿no? O sea, como en el cambio de coordenadas, la transformación M gorro se ve
como, pues sí, o sea, los puntos de las circunferencias moradas solo son mover puntos de circunferencias moradas en otro punto de la misma circunferencia, pues entonces en la transformación original, cualquier punto de una de estas circunferencias tiene que caer dentro de ella misma, ¿no? O sea, por ejemplo, este puntito dentro de esta circunferencia, pues tiene que ir a caer adentro de la misma circunferencia. Cualquier punto dentro de esa circunferencia tiene que ir a caer dentro de la misma circunferencia. Y así aquí también, ¿no? Cualquier punto dentro de esta circunferencia, pues tiene que ir a dar dentro de esta misma circunferencia. Entonces, por eso aquí lo que se interpreta como dar vueltas alrededor del cero, aquí primero se interpreta como primero dar vueltas alrededor de Z1, de esta forma, así como que en esta dirección, y luego alrededor de Z2. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Yo creo que ninguna, todo bien. Bueno, yo tengo una, pero quién sabe, igual y la contesta más adelante. Dime. ¿En qué momento se mapea esa línea morada que es vertical? ¿Está? O sea, tú dices, ¿esta roja más bien? ¿Está? Sí, esa. Ah, pues a ver. ¿Te acuerdas de cuál era la transformación N? ¿Quién era N? N, esta de aquí. Z menos Z1 entre Z menos Z2, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, N de Z es igual a Z menos Z1 entre Z menos Z2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, los puntos. A ver, esta roja de aquí es la mediatriz de estos dos puntos, ¿no? Eso quiere decir que si yo me tomo un punto aquí, esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Entonces, suponte que Z, así en esta expresión, suponte que Z vive en este punto de aquí. Eso quiere decir que este complejo y este complejo tienen el mismo tamaño, ¿no? El de arriba y el de abajo. sí, Entonces, eso quiere decir que el cociente es un punto del círculo unitario, ¿no? ¿No? sí, ok. Y eso quiere decir, pues, que todos los puntos de aquí, cuando yo le aplico el cambio de coordenadas n, pues van a dar al círculo unitario, que es esta cosa roja que estoy dibujando aquí, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, Mi ahí ya está daltonismo explicado. no me dejó distinguir esa circunferencia roja. Ajá, bueno, es que aquí es roja, estas son rositas y las de afuera son azules, pero entonces ahí está la explicación de por qué son de distintos colores. Las que están adentro del círculo Ok. unitario son las que se Tiene mapean buen alrededor de punto. Z1. La roja es la que se mapea a la mediatriz, que es donde se hace la bifurcación, y las azules son las que se mapean a las que están alrededor del Z2. Ok. Vale. Gracias, profe. Ok, ¿a todo el mundo le quedó claro esto? Eso que dijimos ahorita. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, a ver, tengo que escribir varias cosas con respecto de estas transformaciones elípticas. Y ya se me fue un buen pedazo de la clase. Entonces, a ver. No sé cómo hacerlo, pero a ver. Vamos a bajar esto de aquí. A ver, decimos que M con dos puntos fijos es elíptica.
Así que si M gorro, si su conjugada es una rotación. Entonces, a ver, de esta forma, las circunferencias generalizadas moradas se quedan invariantes y las azules se permutan entre ellas. Entonces, a ver, otra cosa que quiero decir de esto. O sea, bueno, esto es básicamente es lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, las moradas se quedan invariantes y entonces pues se puede ver como que nada más está dando vueltas alrededor de las moradas y las azules se permutan entre ellas pues por la onda esta de que cualquier recta que pase por el cero, cuando yo la roto, pues voy a obtener otra recta que pase por el cero. Pero a ver, acuérdense que, a ver, si la si la M gorro aquí es una rotación, las rotaciones pues yo ya las tenía caracterizadas como composición de dos reflexiones, ¿no? Sobre rectas que se cortan en el cero, en este caso. Pero las reflexiones son un caso particular de la inversión. Eso se los comenté ya varias clases atrás. O sea, yo iba a considerar a las rectas y a las circunferencias dentro de la misma familia, ¿no? Y si yo tengo una circunferencia, pues yo puedo definir la inversión circular sobre la circunferencia, pero si la circunferencia es una línea recta, la inversión sobre ella pues iba a ser la reflexión sobre esa línea recta. Entonces, a ver, la rotación en este lado de la película, la rotación yo la puedo obtener como reflejar sobre dos rectas que se cortan en el cero. Pero eso quiere decir que esta transformación de Möbius de aquí, yo la puedo obtener invertir sobre dos circunferencias azules, ¿no? O sea, si yo puedo obtener la transformación M gorro mediante reflejar sobre dos rectas aquí, eso quiere decir que yo puedo obtener la transformación M como composición de dos inversiones circulares sobre circunferencias pues, que pasen por Z1 y Z2, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí quedó claro esto? ¿Lo puedo repetir así muy rápido? Sí, no, pues como, sí. Ajá, o sea, a ver, por la clasificación de isometrías, yo sé que la reflexión, que una rotación es una composición de dos reflexiones sobre rectas que se cortan. Bueno, por ejemplo, en este caso, las rotaciones alrededor del cero, yo las puedo obtener como como una composición de dos reflexiones sobre rectas que se cortan en el cero, ¿no? Eso sí, ya lo sabíamos. ¿Sí? ¿Quién preguntó, Carla? Sí. Ok. Entonces, si yo me llevo esas dos, o sea, a ver, suponte que estas dos rectas, bueno, esta que es vertical y esta, son las que hacen esta rotación, ¿no? O sea, yo reflejo con respecto a esas dos y obtengo la rotación de aquí.
Ahora, si yo me llevo esas dos rectas con la inversa de la n, pues voy a obtener dos circunferencias que van a pasar por Z1 y Z2, ¿no? Y entonces, si la M gorrito de aquí yo la obtengo reflejando sobre esas dos rectas, pues entonces la M original yo la voy a obtener como una composición de dos inversiones circulares sobre esas dos circunferencias que pasan por Z1 y Z2. ¿Sí? Sí, Pi. Bueno, o sea, eso es una observación, o sea, eso, bueno, pues igual hay que mencionarlo más veces, ¿no? O sea, hay que explicarlo más veces, pero es importante, sobre todo por el ejercicio este de que el ejercicio este que venía en la tarea de que composición de dos inversiones circulares era una transformación de Möbius, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que estaría diciendo es que esta transformación de Möbius pues es composición de estas dos inversiones circulares y la transformación de Möbius elíptica se puede obtener como una composición de dos inversiones circulares sobre circunferencias que pasen por los puntos fijos que tiene. Entonces, eso es justo lo que quería escribir aquí. Ah, bueno, ya no cabe aquí, entonces lo voy a poner acá. Entonces, ¿qué iba a escribir que me distrajeron ahorita? Ajá, entonces, a ver, como M gorrito es una rotación, entonces M gorrito es igual a la composición de dos reflexiones, ¿no? Ah, no. Y, bueno, donde L1 y L2 son rectas que pasan por el cero, ¿no? Ajá. Entonces, pues M va a ser igual a la inversión sobre C1, sobre C2 compuesto con la inversión sobre perdón. La M original, pues va a ser la composición de dos inversiones circulares, ¿no? Donde M va a estar va a ser invertir sobre C1 y sobre C2, donde C1 y C2 son pues, circunferencias generalizadas que pasan por Z1 y Z2. Entonces, bueno, pues ya para acabar con las elípticas, vamos a explicar aquí lo que ya le había comentado a Víctor, que ya se fue. Que aquí ¿por qué pasa esto de que aquí estas son de un color, luego esta es roja y luego esto es un otro color, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner, si Z es un punto de la mediatriz de Z1 y Z2,
Entonces, pues n de z. Entonces, pues el módulo de n de z pues va a ser igual al módulo de z menos z1 entre z menos z2. Y esto pues es igual al módulo de z menos z1 entre el módulo de z menos z2. Pero si este vive en la mediatriz, eso quiere decir que este de aquí, estos dos son iguales, y pues por lo tanto esto de aquí es 1, ¿no? Esto quiere decir, esto implica que la mediatriz se mapea a S1 bajo la transformación n. Entonces esto es lo que le comentaba hace rato a Víctor, ¿no? La mediatriz es este punto, es esta recta de aquí, ¿no? Todos estos puntos satisfacen que esta distancia y que esta distancia son iguales. Entonces, cuando yo le aplico la n, pues voy a obtener todos estos puntos de aquí, se van a mapear en el círculo unitario, que es este circulito rojo que estoy poniendo aquí. Entonces, de esta forma, pues todas las circunferencias que están alrededor de Z1, como Z1 va a dar a 0, pues entonces todas estas circunferencias que están del lado, digamos, izquierdo de la mediatriz, se van a mapear en las circunferencias que están adentro del círculo unitario. Y todas las que están del lado derecho de la mediatriz se van a mapear alrededor de las circunferencias azules que van a estar afuera del círculo unitario. Entonces, pues por esto, las circunferencias se corresponden las circunferencias se corresponden, como en el dibujo lo voy a poner, ¿no? Porque ya no cabe. Ok. Bueno, pues con eso ya tenemos las transformaciones elípticas. Ah, no, falta decir una cosa. A ver, falta una cosa. Las curvas invariantes. A ver, en este caso, la transformación es una rotación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las curvas invariantes de la rotación? Pues las circunferencias que tienen centro en el 0, ¿no? Todas las circunferencias que tienen centro en el 0 van a ser curvas invariantes de la rotación. Y eso quiere decir que todas estas, bueno, que en este caso, o sea, las circunferencias que tienen centro en el 0 se corresponden con las circunferencias moradas aquí, ¿no? Eso quiere decir que las circunferencias moradas van a ser invariantes bajo la transformación M, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Podría repetirlo, por favor? Ajá, o sea, pues sí, o sea, las circunferencias, las curvas invariantes de la transformación M van a ser las curvas invariantes de la transformación M van a ser las circunferencias moradas de este dibujito de aquí. O sea, es que ya no sé cómo decirlo. Está muy enredado, a ver. O sea, conceptualmente es muy sencillo, pero decirlo en español está muy difícil. Las curvas invariantes de aquí. A ver tú, Raimundo, ¿cuáles son las curvas invariantes de esta transformación de la rotación aquí? Las circunferencias alrededor del 0. Y las circunferencias alrededor del 0 se mapean bajo la transformación esta en las circunferencias moradas de aquí, ¿no?
Eso quiere decir que las circunferencias moradas de aquí van a ser curvas invariantes de la M original. Ah, ok. Ajá, eso es lo que quiere, es lo que estoy diciendo. Pero entonces, las curvas invariantes, a ver, entonces eso sí lo tengo que escribir y ya cuando se haya terminado. Las curvas invariantes de M son circunferencias generalizadas. Ay, son circunferencias generalizadas tales que el inverso de Z1 con respecto de Z2, no, perdón, el inverso de Z1 con respecto de C, pues va a ser Z2, ¿no? Z2. Ya no sé qué estoy escribiendo. Z2. Bueno, eso es lo que cumplían estas circunferencias de aquí, ¿no? O sea, todas estas circunferencias, como les comenté hace rato, satisfacen que cuando yo tomo el inverso de Z1 con respecto de ella, pues obtengo Z2, ¿no? Entonces, todas estas circunferencias moradas van a ser las curvas invariantes de la transformación elíptica. Entonces, digamos que ya con esto tengo, pues tengo todo, por lo menos a nivel geométrico, tengo entendido cómo son las transformaciones de medios elípticas. Son transformaciones que su cambio de coordenadas es una rotación. Las curvas invariantes van a ser circunferencias que cumplan que los dos puntos fijos son inversos con respecto de esas circunferencias. Y bueno, y ya tengo, además, si yo tengo los dos puntos fijos, estas familias de circunferencias ya tengo cómo se corresponden bajo el cambio de coordenadas con las circunferencias que tienen centro en el cero de este lado del dibujo, ¿no? Donde ya tengo el cambio de coordenadas. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo creo que ninguna. Entonces, nada más, ¿qué pasaba con todas las líneas que cortaban en cero? Todas las reglas que cortaban en ceros se van, ¿a qué se refería con eso de que se permutan en Pues sí, o ceros? sea que Ajá, a ver. A ver, tú tienes tienes una rotación alrededor de este punto P, ¿no? Entonces, una recta que pasa por P, cuando tú aplicas la rotación, ¿a dónde va a dar? A otra recta que pasa por P, ¿no? Ah, ok, sí, sí. Entonces, ajá, pues entonces, o sea, que se permutan quiere decir que una línea recta que pasa por el cero, pues va a dar a otra línea recta que pasa por el cero, a eso me refiero. Ah, ok, bien, bien, sí, mejor. Bueno, pero eso lo que quiere decir es que las azules aquí, las que pasan por Z1 y Z2, cuando tú le aplicas la transformación de Möbius original a una de estas azules, pues va a ir a dar a otra de esas azules que pasa por Z1 y Z2. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí, gracias. O sea, es que parece el cambio de coordenadas, porque aquí es fácil ver que una recta que pasa por el cero, cuando tú le aplicas la rotación, pues va a dar a otra recta que pasa por el cero. Pero eso qué quiere decir que de este lado, cualquier circunferencia que pase por los dos puntos, cuando tú le apliques la transformación de Möbius original, pues va a ir a dar a otra circunferencia que también va a pasar por los dos puntos fijos. ¿Sí? Ok, sí, sí. Ok. Bueno, ¿alguien más? No, todo bien. Ok. Bueno, nos vemos mañana para continuar con la clasificación.
sea, faltarían el caso 1 y el caso 3 de los dos puntos fijos y luego el de caso de un punto fijo, que ese pues ya es más sencillo. Vale, Sale, profe, muy bien. Muchas gracias. nos Hasta vemos. luego.